Manuel López Obrador dice que respalda la propuesta de reforma migratoria de Joe Biden y que hasta va a exhibir a esos legisladores estadounidenses que voten en contra de regularizar la situación de más de 11 millones de mexicanos y mexicanas que no tienen papeles en Estados Unidos. Era obvio también que le iban a caer a palos los odiadores de López Obrador. Por ejemplo, estaba viendo la opinión de Arturo Sarucán, el que fuera embajador de México en Washington en tiempos de Calderón. Dice, no que no nos metemos a opinar sobre temas de política interna de otros países. Aclaro, qué bien que se pronuncie, es lo correcto, pero entonces ese argumento no puede ser usado para hacerse el ciego, sordo y mudo con lo que pasa en Nicaragua o Cuba o Venezuela. Pues como diría el filósofo Copetón, que también debería de estar en la cárcel, por cierto, Enrique Peña Nieto, ningún chile les embona, doctor, perdón por ponerlo así. Mira, yo creo que el chile que no les embonó fue el de julio de 2018 y lo van a traer atorado como mínimo un sexenio, si no es que 2 sexenios y hasta 3 o 4 sexenios. Es una tristeza. Sarucán, no recuerdo quién era el presidente cuando él fue embajador. Arturo Sarucán. Calderón. Con Calderón, guácala. No, pues imagínate nada más. O sea, habló uno del narcogobierno. Yo no vi al Arturo Sarucán hablando de la guardería ABC o del baño de sangre en este país. Un día sí y un día no, te recordarás el reciente activismo de Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México. Hoy en la jornada, Pedro Salmerón recuerda aquella ley del petróleo con Plutarco Elías Calles y la intervención del gobierno norteamericano en un proceso de discusión de la ley. Y ahí muy bien por Pedro Salmerón, porque plantea muy bien la analogía de una ley que apenas se está discutiendo en el Congreso, que no ha sido aprobada, y la intervención de un gobierno extranjero. Ahí se muestra claramente que esta gente no le interesa México. Y mira, por aquí en los comentarios, Martín Pérez está recordando la operación Rápido y Furioso. La ventaja de este tipo de programas es que la gente participa y la gente se ve que tienen memoria corta, y eso es cierto, eso es cierto. Entonces, fíjate qué curiosos son. Esta gente no parece mexicana, Vicente, porque no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta, sirven a los intereses extranjeros, entonces permiten la intromisión de gobiernos extranjeros o empresas extranjeras en México y les molesta que el presidente haga una cosa de ese tipo. Fundaciones norteamericanas financian a la oposición en México, no les preocupa. Pero les preocupa que el presidente haga esa observación sobre la migración. Todos conocemos la historia de los Estados Unidos. Basta ver en internet una imagen, Illegal Immigration Before Whites, por ejemplo, y te van a aparecer quién poblaba los Estados Unidos, pues antes del 1600. Indígenas. Va llegando la inmigración y todos sabemos que los Estados Unidos es un país que fue construido por migrantes y por migrantes ilegales, porque hubo un tiempo en que no había todos los controles que existen hoy en día. Todos sabemos cómo creció los Estados Unidos y todos sabemos que perdimos una guerra con ellos, inventada a partir del pretexto de Texas. Se quedaron con una mitad del país, entre ellos 2 estados que dan mucha riqueza a los Estados Unidos, como son California y Texas. Entonces, esta cuestión, en el caso de México, 3,000 kilómetros de frontera, una tierra que era mexicana, una tierra que todos hemos visto que en la frontera sur de los Estados Unidos cada vez se habla más español, lazos familiares, y
Sarucán, cuando fue embajador con Felipe Calderón, pues se les olvida que los mexicanos y las mexicanas han contribuido a la riqueza actual de los Estados Unidos. Esta oposición, en estos 6 años hemos visto una oposición muy enana, Vicente, muy como despechada, muy irritable, muy poca oposición por un detalle, Mira, cuando gana el PAN con Vicente Fox, que le dejan ganar al PAN, Ernesto Zedillo, el PRI no fue nunca una verdadera oposición del PAN. Y el PAN dejó de ser oposición desde el lejano fraude de Salinas de Gortari en 1988. Entonces, los panistas que hicieron oposición era antes de 1988, es decir, ya han pasado 32 años. Para hallar panistas vivos que hayan hecho verdadera oposición al PRI, pues tienen que tener 60 años para arriba. Pero toda la nueva generación tipo Ricky Riquín Canallín, ellos en realidad crecieron sin ser oposición al PRI. Tan es así que los priistas se dieron el lujo de dejar que llegara Fox. Llegó a aplicar las mismas políticas neoliberales, llegaron con la venia y la bendición de Salinas de Gortari. Y por eso permitieron el fraude de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador. Y tan es así que por eso los panistas, en vez de entregar el poder a Andrés Manuel López Obrador, y aquí vuelve a salir el señor Lorenzo Córdoba, permitieron las tarjetas Monex, el rebase de gastos de campaña por miles de millones de pesos, cientos de millones de pesos, y en ese sentido no saben ser oposición. Fíjate que para mí un diagnóstico, Vicente, es ese. Habemos otras personas que hemos estado en la oposición toda nuestra vida, que sabemos criticar, pero sabemos analizar y sabemos proponer. Ellos no. Y estas cuestiones, Patito, las poses de Lorenzo Córdoba, los berrinches de Claudio X González, nos muestran a opositores que nunca en su vida han sido opositores. Andan como perdidos en el espacio, no tienen propuestas para este país, simplemente es no, 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 no. Ni siquiera logran aprovechar las oportunidades que se abren en este país. Yo diría, empresarios verdaderos en este país deberían estar contentos que se les garantice un 46% en el mercado de generación de energía eléctrica. Es una gran oportunidad de inversión. 46% lo tienes garantizados. ¡Wow! Es un sector que me conviene invertir. Si todo mundo habla de las energías limpias, pues ya teníamos que tener empresarios, el primero, Claudio X González, que nos diga el señor cuántos campos eólicos tiene, cuántos campos de energía solar, si el señor está invirtiendo en investigación y desarrollo para la generación de baterías de alta duración, o si el señor está invirtiendo en tecnología para el uso de biocombustibles. Entonces, es una oposición que no sabe ser oposición, Vicente. Yo veo en otros países, me voy hasta la derecha argentina, creo que la derecha argentina, la derecha ecuatoriana, la derecha española, creo que tienen más elementos, aunque anden los de Vox. Aquí en México son hiper chafas, pero la razón es que nunca en su vida han sido opositores. Por lo tanto, es no, 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 y todo está mal, pero todo está mal, ¿por qué? Porque está mal. ¿Por qué está mal? Pues porque está mal, ¿no? Así es, yo creo que tienes toda la razón. Doctor, como siempre, es un deleite escuchar tus opiniones, tus comentarios a las noticias más importantes. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, para que te siga, para que te respalde?
en tus trincheras independientes? Pues una, que nos vean aquí todos los martes, Vicente. Te acordarás que al inicio, cuando me invitaste, no sabíamos un día, después te inventaste esta idea de los fines de semana, pero en original, pues era un día entre semana, y decir a la gente que aquí vamos a estar con Vicente Serrano, que tenemos que apoyar el enorme esfuerzo de Sin Censura, que hay que sostenernos incluso contra la censura, contra Sin Censura, y que sigan apoyando estos canales. Por aquí vamos a estar todos los martes, los invitamos más o menos de 6 a 6:40, y mis redes sociales es muy fácil, Ángel Valderas, me hallan en YouTube, me hallan en Twitter y me hallan en Facebook. Y si me permites un comercial, Vicente, el Instituto Nacional de Formación Política de Morena me dio el encargo de conducir una serie de programas que le llamaron La Luz de la Reforma. La pueden escuchar todos los jueves en vivo, de 8 a 9 de la noche, todos los jueves de 8 a 9 de la noche, La Luz de la Reforma, donde estamos pasando 2 episodios en cada transmisión sobre la reforma al sector eléctrico nacional. Ahorita me ha tocado a mí conducir y desarrollar esta serie. Los invitamos a todos los que quieran. Instituto Nacional de Formación Política, ya esta semana es la 4ª transmisión y la pueden ver en las redes sociales del instituto. Yo les recomiendo Facebook, entran a la sección de videos y van a encontrar las 3 transmisiones anteriores. Esperemos contar con algunos invitados de renombre. Y ahorita pues me estoy dedicando a eso, Vicente. Estoy dando una serie de conferencias presenciales y a distancia con grupos, con representantes populares, con jóvenes que me están pidiendo hablar de la reforma energética. Y normalmente aviso en mis redes sociales cuando la plática es a distancia y la gente puede tener acceso desde cualquier parte del país o desde Estados Unidos o Canadá. Pues ahí estaremos pendientes de estos esfuerzos, querido Ángel Valderas Puga. Te mando un abrazo, doctor, y estamos al pendiente. Gracias, Vicente. Abrazo igual. Nos vemos el próximo martes. Claro que sí, o antes, si lo amerita la noticia. Gracias, claro, doctor. También ya llegó